Hola nuevamente a todos. Ahora vamos a resolver este problema de geometría sobre el cálculo del volumen de un cono truncado ideal. Obviamente quiere decir que es un cono ideal, perfecto, simétrico, ¿no? Que está truncado. Y pues bueno, sabiendo eso, para calcular el volumen de este cono truncado, pues bueno, hay una fórmula simplificada, general, que podemos encontrar en muchas bibliografías, que la tenemos aquí, ¿no? El volumen para un cono truncado es pues simplemente pi doceavos por la altura, perdón, aquí faltó el dato de la altura. Pi doceavos por la altura. Ahí está. Es pi doceavos por la altura por el cuadrado de mi diámetro de mi base inferior más el diámetro de mi base inferior por el diámetro de mi base superior más el cuadrado de mi diámetro de mi base inferior, que me quedó por el truncamiento de mi cono, ¿no? Entonces esta es la fórmula, ¿no? Entonces simplemente nos pide como datos saber los diámetros de mi base inferior, de mi base superior y de mi altura. Y bueno, en el ejemplo que aquí se nos pone, pues tiene una particularidad, ¿no? Sin problema tenemos los dos diámetros, ¿no? Tenemos el diámetro de mayor y el diámetro de menor, completamente y perfectamente identificados, ¿no? Sin embargo, nos hace falta el valor de la altura. El valor de la altura no nos lo dan aquí directamente. Y mucho ojo, porque con esta representación que nos dan aquí nos dan esto que vale 10, pero esto que nos están indicando que vale 10 es la generatriz de mi cono, que no es lo mismo que la altura. Mucho cuidado, la generatriz de un cono no es la altura de un cono. La altura de mi cono está dada por la longitud de esta línea que une centro con centro de mi base superior e inferior de mi cono, que forma una perpendicular, ¿no? A la base inferior, ¿no? Esa es mi altura. Esa es mi altura. Entonces, me dan la generatriz y no me dan la altura. Entonces, para calcular mi volumen, pues, tengo que calcular mi altura. ¿Y cómo lo voy a hacer para calcular mi altura? Pues bueno, me voy a valer de todos los conocimientos de geometría básica, incluidos el teorema de Pitágoras, para pues poder obtenerlo, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Pues bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Que es mediante una visualización de mi cono de la siguiente manera. Como es un cono ideal, entonces podemos hacer la siguiente apreciación o representación de mi cono, ¿no? Entonces, como es un cono regular, es perfectamente simétrico, ¿no? Considerándolo un cono ideal, regular, es completamente simétrico. Entonces, quiero decir que si yo observo el cono completamente desde una vista plana, el cono me forma esto. Y como es perfectamente ideal, pues es perfectamente simétrico. Las longitudes que miden de acá, los radios que miden de la mitad para acá y de la mitad para la izquierda y de la mitad para la derecha. Entonces, la parte frontal perfectamente la puedo representar como esto, como un trapecio perfectamente simétrico, ¿no? Donde la base de abajo valdría 12, que es el diámetro de mi base inferior, y la de arriba que valdría 8 unidades, ¿no? Que es el dato que me da. Y la generatriz vendría siendo esta diagonal. Y listo. Ahí está. Y entonces, bueno, entonces yo sé que la altura pues es esta línea, que perfectamente sé porque es simétrica la figura y es perfectamente ideal, que sería lo mismo que esto. Entonces yo voy a poder calcular esta altura formando este triángulo rectángulo con la generatriz que se me da y las longitudes que se me dan los diámetros que se me dan, que en este caso ahora se convirtieron en longitudes de esta figura que me representa la vista frontal general de mi cono, ¿no? Muy bien. Entonces, este triángulo es el que me va a ayudar a calcular la altura, ¿no? La hipotenusa vendría siendo mi generatriz, que vale 10,
Y bueno, aquí me falta saber cuánto valdría este pequeño segmento. Yo sé que 12 es este segmento completo, ¿no? Y que 8 es este segmento completo. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para calcular este segmento pequeño? Pues simplemente pues vamos a deducirlo geométricamente, ¿no? Entonces, si sé que perfectamente es simétrica, quiere decir que, bueno, pues obviamente el segmento de este punto a este punto sería de 6. Sería la mitad de 12, 6 y 6 repartidos. Y obviamente aquí arriba pues son 4 y 4 repartidos, ¿no? Y pues bueno, ya sabiendo que pues, precisamente 6 es lo que mide de aquí a acá. Entonces, bueno, ¿cuánto va a medir este pequeño segmento? Pues este pequeño segmento va a medir pues 6 menos 4, ¿no? A 6 le quito los 4 que mide esta parte. Que yo sé que esta línea es perfectamente perpendicular. Pues bueno, 6 menos 4 nos da 2, ¿no? Entonces, este segmento valdría 2. Y entonces, el triángulo que me va a dar el valor de mi altura va a ser este. Déjenlo dibujo mejor. El triángulo que me va a dar mi altura va a ser este. 10, 2. Este triángulo rectángulo. Y pues bueno, entonces para calcular mi altura, pues calculo con teorema de Pitágoras. Mi altura va a ser igual a la raíz cuadrada de mi hipotenusa, que en este caso es 10, menos mi otro cateto, que es 2. Obviamente esto me da 100 al cuadrado, 10 al cuadrado 100, perdón, 2 al cuadrado 4. Esto me da la raíz cuadrada de 96. Muy bien. Que ojo, para este ejercicio vamos a calcular el valor exacto y aproximado de mi volumen, de mi cono truncado. Entonces lo vamos a dejar así para calcular el valor exacto, como raíz cuadrada de 96. Raíz cuadrada de 96 no es entera. Entonces la vamos a dejar así para calcular el valor exacto, ¿no? La expresión exacta de mi volumen, que es algo muy común que me suelen pedir en algunos exámenes de admisión. Pues bueno, entonces ya tengo el valor de la altura, ya tengo el valor de mis diámetros, entonces ya puedo ocupar mi fórmula. Entonces sustituyo y sería entonces volumen va a ser igual a pi sobre 12, todo esto por mi altura, que me dio raíz cuadrada de 96, por mi diámetro en mi base menor, al cuadrado, sería 12 al cuadrado, más mi diámetro mayor por mi diámetro menor, 12. Aquí lo voy a poner con un corchete para visualizarlo de la mejor manera. 12 por 8, mi diámetro menor, más mi diámetro menor al cuadrado. Parece que quiero obtener el valor exacto de mi volumen, entonces voy a simplificar esto lo más que se pueda. Entonces aquí sería pi por raíz cuadrada de 96, todo esto sobre 12. Todo lo que está dentro del corchete me quedaría 304. Obviamente si esto lo simplifico me quedaría 304 pi por raíz cuadrada de 96 y todo esto sobre 12. Y bueno, aquí obviamente 304 y 12 es par. Si simplificamos esto, todo esto como fracción, nos quedarían 76 tercios. Entonces nos quedaría 76 pi raíz cuadrada de 96 sobre 3. Y listo. Y ese sería el valor exacto de nuestro volumen. Ese sería el valor exacto de nuestro volumen. 76 pi raíz cuadrada de 96 sobre 3 unidades cúbicas. Desde luego podemos obtener el valor aproximado, ¿no? Pues simplemente es calculando el valor decimal de todo esto, que lo podemos hacer, aquí lo vamos a hacer rápidamente con nuestra calculadora científica. 76 pi que nos daría aproximadamente 779
.79, vamos a dejarlo con 3 decimales, unidades cúbicas. Es el valor decimal muy aproximado, ¿no? Muy aproximado de nuestro volumen, pero en forma decimal. Y bueno, y pues de esa manera quedaría calculado nuestro volumen de nuestro cono truncado cuando no nos dan directamente el dato de la altura y nos dan como dato la generatriz y los diámetros, ¿no? Desde luego, inicialmente, si desde el problema nos hubieran dado desde un principio la altura, pues obviamente no se tendría que haber hecho esto y pues directamente hubiéramos sustituido todo en esta fórmula y todo hubiera sido mucho más fácil. Pero como en este caso en particular, pues nos dan los diámetros y la generatriz de mi cono truncado y sabemos que es ideal y nos dicen que lo consideramos ideal, pues bueno, entonces utilizamos las herramientas del teorema de Pitágoras, de la visualización de figuras, de la representación de figuras ideales, de la simetría, y con eso podemos determinar la altura y pues ya con eso completar el cálculo de nuestro volumen de nuestro cono truncado.